Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Hoy tenemos un día muy especial, ¿verdad? Porque hoy tenemos noches de oración, pero también de estudio profundo de la palabra de Dios a nivel universitario. ¿Ya? Damos clases a nivel universitario donde usamos una pizarra como si fuera una escuela básica, pero las enseñanzas son muy profundas en la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias porque tengo esta oportunidad de exponer tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esta palabra pueda llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice. Amén. Hoy tenemos este tema muy importante. Le damos la bienvenida a todos los que estábamos aquí, también los que nos ven a través de las redes sociales. Si usted nos está viendo, dele like, para que esos algoritmos puedan llegar a sus familiares y también comparte esos videos de gloria. Si usted realmente ama a las personas a sus familiares, comparte estos videos porque estos videos son 100% bíblicos, enseñanzas de Dios. No son denominacionales, no son de mi cosecha, no, son 100% bíblicos lo que la Biblia dice al respecto. Y hoy tenemos un tema muy importante que se llama cómo estudiar la Biblia, ¿va? Ya hemos tenido otros videos que cómo estudiar la Biblia, pero el que estudia la Biblia, ¿qué pasa cuando tú estudias? ¿Entiendes? Cuando tú vas a la escuela y tienes un examen y estás estudie, vas a entender, porque pues ni modo que no entiendas, entonces vas a reprobar. Entonces, estudiar llegas a entender, pero únicamente tú puedes estudiar bien y entender bien, obviamente, si tú tienes el Espíritu Santo. Por eso hay muchas denominaciones, muchas religiones, muchas sectas que tienen la palabra de Dios como ellos quieren, o tergiversada, etcétera, etcétera, contaminada, toman lo que ellos quieren. Pero ese es un estudio básico de cómo estudiar la Biblia. Y es un estudio muy bueno. Si tú lo estás viendo o tú estás aquí, aprovecha este estudio, porque este estudio ni siquiera te lo dan en un seminario ni en la universidad teológica. Solamente Dios te enseña a través de las escrituras, y por eso tenemos que aprender lo que dice Dios, ¿verdad? Primeramente, toda la Biblia, Dios nos dejó la Biblia, el canon, nos dejó estos 66 libros para nosotros, para que nosotros fuéramos guiados, ¿verdad? Toda la Biblia es para nosotros, es para nosotros, pero no toda la Biblia aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios le habla a diferentes audiencias, ¿verdad? Por ejemplo, alguien me dijo, no, pues es que toda la Biblia es para nosotros. Bueno, vamos a hacer un arca detrás de mi casa cuando empieza a llover, como Noé. O vamos a darle 9 vueltas a Jericó, o etcétera, etcétera. Entonces, cuando Dios le está hablando al diablo, también me está hablando a mí. No va, porque es diferente audiencia. Entonces, toda la Biblia es para nosotros, pero no toda la Biblia aplica a nosotros, porque nosotros somos extranjeros, somos gentiles. Y Dios separó al pueblo de Dios con los gentiles para que nosotros alcancemos la salvación, ¿verdad? Entonces, de cómo entender la Biblia es muy importante para entenderla correctamente. Primera cita, vamos a ver la cita más clásica que existe de 2 de Timoteo 3:16. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16. Si voy muy rápido, apúntela y después usted puede hacer sus notas o etcétera, etcétera, o puede ver este video o regresarlo, ¿va? Dice, toda escritura es dada. ¿Quién dio la escritura? Dios, obviamente la palabra es Dios, ¿verdad? Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para, primeramente, doctrina. Es lo más importante para Dios, doctrina. La doctrina, lo vamos a poner aquí, la doctrina es lo más importante para Dios. ¿Qué significa doctrina? Las enseñanzas. Entonces Dios nos deja enseñanzas para la iglesia, entonces nos deja una doctrina. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil doctrina para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia. Entonces, muchas denominaciones, muchas iglesias tradicionales, muchas personas de evangélicos cristianos dicen, pues toda
toda la escritura, tenemos que hacerle caso a toda la escritura. No. ¿Qué dice el contexto? El contexto está en el capítulo anterior, segunda de Timoteo 2:15, segunda de Timoteo 2:15. Y dice la palabra de Dios, estudia. A algunas Biblias, como la Reina Valera 60, la Nueva Versión Internacional, le pusieron procura. No somos procuradores. Dice estudia, es un mandamiento para la iglesia. Estudiar. Estudia. No es, ay, tú lees tu Biblia. No, yo la leo. Sí, yo la leo. Yo la he leído durante 30 años. No, el mandamiento es estudia. Una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Por eso tenemos estas clases los miércoles para estudiar. Estudia, porque si tú nada más lees, nunca vas a entender. Tú le puedes preguntar a miles de personas alrededor del mundo, personas que van a diferentes tipos de religiones, denominaciones. ¿Le entiendes a la Biblia? El 96% dice que no. Obviamente tienes que tener al Espíritu Santo y saber estudiarla. Dice, estudia con diligencia. Diligencia. Presentarte aprobado a Dios. Entonces, la persona que estudia tiene que estar aprobado a Dios. No una denominación, un concilio, un grupo de pastores, un grupo de ancianos te van a aprobar a ti y te van a... ¿Qué pasa el hermano? Y que le echan aceite mazola y le pongan las manos en la cabeza. No. ¿Quién te va a aprobar? Dios. ¿Y cómo te va a aprobar? Si tú estudias correctamente la Biblia. Como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Dice, traza bien la palabra de verdad. Eso es muy importante, que dice traza. Entonces, la Biblia dice en inglés, divide, o traza en español. Entonces, en la Biblia Reina Valera 60 no dice traza, dice, ya no me acuerdo qué dice, pero es dividir. ¿Se acuerda el signo de dividir cuando fue a la escuela? ¿Sí? ¿Por qué quiere Dios que nosotros dividamos la palabra de Dios? ¿Verdad? Esta es una línea de tiempo. ¿verdad? ¿Por qué quiere? Para que no nos hagamos bolas. Porque si no, yo voy a andar creyendo otra cosa. ¿Verdad? Voy a estar fuera de lugar, ¿verdad? Cuando usted va a los partidos de soccer o de balompié, como dice el hermano, a veces hay fuera de lugar, porque estás fuera de lugar. Por ejemplo, un católico que se viste como sacerdote y está en el Antiguo Testamento, está fuera de lugar. ¿Por qué? Porque no divide bien la palabra de verdad. ¿verdad? Entonces, es muy importante saber que con la Biblia podrás contrarrestar toda confusión que la mayoría de personas no entienden la palabra de Dios. Es lo más bonito que te puede pasar en tu vida, que tú entiendas a Dios, que tú entiendas lo que Él dice en su palabra, que tú entiendas las Sagradas Escrituras, porque hay millones de personas que aunque lean la Biblia y se pasen 5 años en un monasterio, no la entienden. ¿Por qué? Porque primeramente se necesita el Espíritu de Dios y segundo, estudiarla correctamente, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? La mayoría de personas no entienden la Biblia. Segunda de Timoteo 2:7, ahí ya estamos en segunda de Timoteo 2:7, dice, considera lo que te digo, ¿verdad? Pablo le habla a Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo, ¿verdad? Esa es la oración de Pablo para Timoteo y esa es mi oración de mí para ustedes y todas las personas que me están viendo a través de las redes sociales. Esa es mi oración, que entiendan la palabra de Dios, porque si tú entiendes la palabra de Dios, ya estás en el camino correcto, ¿verdad? No estás fuera del camino correcto, ¿verdad? Entonces, presentamos la Biblia y la Biblia tiene que tener nada más una sola interpretación. No porque yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy presbítero, tengo otra interpretación. No, dice la Biblia que todos tenemos que tener un mismo sentir y es una misma interpretación. Segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20 nos dice la palabra de Dios. Sabiendo primero esto. Entonces dice el apóstol Pedro, antes que todo, antes que de cualquier cosa, antes que te pongas a hablar de Dios. Eso está diciendo Pedro. Dice, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, porque la palabra de Dios
es un libro profético. La palabra de Dios es un libro profético. Sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación. O sea, es que tú crees lo que tú quieras, yo creo lo que yo crea. Tú dices esto, pero yo digo otro. Yo interpreto esto y yo interpreto lo otro. Mangos. La palabra de Dios dice que es una sola, ¿qué? Una sola interpretación. Entonces, si no tiene la interpretación, ¿y cómo sabes que tiene la interpretación correcta? Porque tú lees la Biblia y la estudias y ves si la tiene o no. Entonces, si tú ves la Biblia, entonces está fuera del huacal o fuera del lugar, entonces está mal, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros sepamos esto, ¿verdad? No es mi opinión y tampoco estoy yo predicando algo de una denominación, ¿verdad? Es que si usted quiere emprender las enseñanzas correctas de Dios, usted tiene que ir a la propia fuente que es la Biblia. Yo fui muchísimos años a la escuela, fui a 2 seminarios, fui muchos años a la Universidad Teológica, pero nadie me enseñó más que la misma palabra de Dios. Nadie me enseñó más que la misma palabra de Dios. Ningún profesor, ninguna materia, nadie me enseñó más que el propio Dios a través de su palabra. Entonces es muy importante la palabra de Dios. Como le estoy diciendo, este estudio es bueno porque ni siquiera lo enseñan en seminarios, ni siquiera lo enseñan en la Universidad Teológica. Entonces vemos que usted puede aprender esas enseñanzas que enseña Dios a través de la Biblia, ¿verdad? Lucas 24:44, vamos a ver Lucas 24:44. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lucas 24:44. Y dice la palabra de Dios así. Y él les dijo, ¿quién? Jesús, ¿va? Dios. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era menester que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés y de los profetas y en los salmos de mí. O sea, el Dios mismo está diciendo que toda la escritura, todo el canon, se basa a él, se basa al propósito de él, se basa al plan de él. Hasta los salmos, al Antiguo Testamento. La primera profecía en Génesis es Génesis 3:15, habla ya del Mesías. Toda la escritura se basa a él, al plan divino de él. Bueno, entonces Dios nos enseña a través de la Biblia cómo nosotros debemos dividirla correctamente, ¿verdad? Y estudiarla, pero no estudiarla al ahí se va, estudiarla bien. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo, déjeme llegar a Hebreos 11, versículo 6. Dice, empero, ¿va? Algunas veces pusieron pero, quién sabe, empero, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es un texto muy común que muchos se lo saben, ¿va? Romanos 10:17 dice que la fe viene únicamente por oír la palabra de Dios. O sea, la fe no puede venir de ninguna otra fuente, ni por los testimonios de alguien, ni los testimonios de un hermano que fulano de tal se paró de la silla de ruedas. Eso no es fe. Fe tiene que estar aquí. Dice que Hebreos 12:1 dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Dicen, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que Dios se allega, crea que le hay. Primeramente, tenemos que creer que existe Dios, ¿verdad? Y dice, ¿y qué es galardonador o premiador? Es premiador. ¿Qué es premiador? Te va bendecir. Por eso mucha gente Dios no la bendice, ¿verdad? Es galardonador de los que le buscan. Y quitaron en la Reina Valera 1960, en la nueva versión internacional, diligentemente. Entonces, ¿qué quiere decir diligentemente? Que vamos a estudiar a Dios
seriamente, vamos a estudiar a Dios correctamente, vamos a estudiar a Dios sistemáticamente, vamos a estudiar a Dios en orden, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, como Dios es un Dios de orden, tenemos que dividir la palabra de Dios correctamente, porque si no dividimos la palabra de Dios correctamente, estamos fuera de lugar, en desorden, y dice la Biblia que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces dice que la Biblia tenemos que estar guiados, claro, por el Espíritu de Dios. Juan 16, Evangelio de Juan 16, 13, ¿verdad? Que dice que la palabra de Dios, que el único que nos guía a la verdad es el Espíritu de Él. Juan 16, 13. Juan 16, 13 dice así la palabra de Dios. Empero cuando viene el Espíritu de verdad, dice Espíritu de verdad, con mayúscula, Espíritu, ¿de quién está hablando? De Dios, ¿verdad? Y dice Efesios 6, 17, que el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es el Espíritu, la palabra de Dios. Dicen, pero cuando viene aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir nos hará saber, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también tiene la Biblia profecía, ¿va? De los eventos que van a pasar en la tribulación y el rapto y la segunda venida. Entonces, pero todo, dice la Biblia que todo está aquí, ¿verdad? Dice en Juan, ¿verdad? Que no hay necesidad que nadie nos enseñe, sino el Espíritu. O sea, no hay necesidad que nadie nos enseñe, sino el Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? La palabra. Es la única fuente que te puede enseñar. Ningún maestro de teología, ningún pastor, ni ninguno que tenga títulos falsos como profetas, apóstoles, y cállense los ojos que no existen. Entonces, de aquí viene toda la enseñanza de Dios, ¿verdad? Y eso es muy importante que nosotros aprendamos. Entonces, primera forma para dividir correctamente y estudiar la palabra de Dios, tenemos que hacer la división básica. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, hay miles de personas que todavía erran en eso, que están en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los carismáticos, evangélicos cristianos, quieren hacer fiestas solemnes, quieren hacer primicias, quieren hacer diezmos, están fuera de lugar porque están donde en el Antiguo Testamento. No dividen bien la palabra de verdad. ¿Qué dice Pablo? Cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza y con necesidad, o necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, por eso dice, si tú divides bien la palabra de Dios, nadie te puede avergonzar. Por ejemplo, alguien me dice, pues si los diezmos sí existen. Bueno, pues yo le enseño con la Biblia que no. Entonces no me puede avergonzar. El que va a salir avergonzado es él. Porque estás trazando y dividiendo bien la palabra de verdad. Entonces, esa es la primera gran división, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquí vemos que en el Antiguo Testamento Dios lidió ¿con quién? Israel. Y aquí vemos en el Nuevo Testamento la gloriosa ¿qué? Iglesia, ¿verdad? Aquí las personas eran salvos por obras, dice la Biblia. Aquí las personas somos salvos por fe y gracia, dice la Biblia, ¿verdad? Ya estamos dividiendo bien la palabra de Dios. Aquí estaba la ley, ¿verdad? Y aquí la gracia. Entonces vemos cómo si dividimos bien la palabra de Dios, podemos estar correctamente en el lugar donde tengamos que estar. Vemos que Dios primeramente dio a Israel estos 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, Dios dio esos 5 para comenzar a guiarlos a Israel para que viniese el Mesías prometido, ¿va? Pero si se fija, Deuteronomio quiere decir segunda ley. Dios repite la ley que da en Éxodo y Levítico y Números otra vez, o sea, la vuelve a repetir. ¿Por qué Dios hace eso? Porque a Dios le gusta repetir las cosas. Y sabía un método para que nosotros aprendamos la palabra de Dios, aprendamos a dividirla, aprendamos de la Biblia, es repetir. Es repetir. Si usted quiere, cuando era niño y fue a la escuela primaria, le decían,
2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2, repetir te hace que tú aprendas. Entonces, Dios también hace eso, repite aquí para que los israelitas vuelvan a aprender. Lo mismo acá está Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Dios les vuelve a repetir el plan, ¿verdad? Al principio, antes que lo rechazaran. Igual, ¿verdad? Porque Dios trabaja de la misma manera. Entonces vemos que hay muchas personas que dicen, no, pues yo tengo que hacer la ley, tengo que hacer obras para ser salvo. Yo he hablado con muchas personas, iglesias tradicionales, evangélicos cristianos, carismáticos, etcétera, etcétera, que te dicen, no, yo tengo que cuidar mi salvación, yo tengo que guardar mi salvación, yo tengo que estar preparado para el rapto. Y la Biblia no dice eso, la Biblia dice que todo lo hizo Él. La salvación es personal porque yo tengo que cuidar mi... No, ya te salvó, entonces ya te salvó. Eso no es personal. Entonces es de Él. Eso es una gran mentira. A ti no te pertenece nada. Todo le pertenece ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Entonces yo no tengo que decir, no, pues es que yo hago, yo sirvo, yo ofrendo. Cállate los ojos, tú no has hecho nada, todo lo hizo Él. Todo lo hizo Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que enseña la Biblia. Pero mucha gente dice, no, dice, tengo que hacer, ¿cómo tú vas a hacer la ley cuando la Biblia dice que si tú infringes un punto en la ley, eres culpable de toda? Yo no me explico cómo una persona quiere seguir haciendo la ley, ¿verdad? Eso es increíble, ¿verdad? Entonces, la ley fue un ayo para llegar a la gracia. Vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Dice, vamos a ver Éxodo 24:8. Hay dos pactos muy importantes. Éxodo 24. Éxodo 24, 24. Éxodo 24:8. ¿Ya lo tienen? Dice la Biblia, entonces Moisés tomó la sangre. Entonces para ser salvo bajo la ley tenía que haber sangre de un animal para que lo ofrecieran una redención de pecados, ¿verdad? Se llama redención de pecados. Entonces, cuando Jesucristo muere aquí en la cruz del Calvario y derrama su sangre preciosa, ¿verdad? Ya no tenemos una redención temporal, somos redimidos. Es una palabra que dice estamos comprados. Ya es diferente, ya no es como antes, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer esa división correctamente, ¿va? Éxodo 24:8, el pacto Shalom. Entonces vamos a ver qué dice Mateo 26:28. Mateo 26:28, ¿qué dice Jesucristo en la cena del Señor, en la última cena, como usted le quiera llamar? ¿Va? Mateo 26:28. Dice la palabra de Dios, Mateo 26:28. Dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, pusieron en algunas Biblias, pero dice mi Nuevo Testamento. ¿Ah? Entonces aquí dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Y aquí dice, esta es la sangre para el pacto de Israel. Entonces este pacto, vemos en la pizarra, se llama Shalom. Shalom o quiere decir el pacto de ¿qué? De paz, ¿verdad? Entonces Jesús dice, este es mi pacto de gracia. ¿Se fija? Entonces por eso Pablo en sus epístolas va, porque Pablo es el apóstol de los gentiles, Romanos 11:13 dice que a vosotros hablo, hijitos, porque yo soy el apóstol de los gentiles. Él siempre dice, gracia y paz a vosotros, gracia y paz a vosotros. Ya no dice paz y gracia porque primero ya está la gracia. ¿Va? Este pacto ya pasó. El pacto Shalom ya pasó, el pacto de paz ya pasó. Ahora estamos bajo el pacto de la gracia. También está en Jeremías 33:3, si usted lo quiere buscar.
que van a ser añadidos también Israel. Entonces vemos 2 Corintios 3:6. 2 Corintios 3:6. Dice la palabra de Dios. Según de Corintios 3:6 dice, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Cuál letra es la que mata? Esta, la ley de Dios. Entonces, si una persona dice ser pastor, dice ser ministro, dice ser, etcétera, etcétera, de las aberraciones de títulos que se ponen, y está predicando, no dividiendo bien la palabra de Dios, ellos no son ministros del nuevo pacto. Ellos no son ministros de Dios en esta época, ¿verdad? Porque lo dice la Biblia, tú eres ministro del nuevo pacto, debes de estar acá. Entonces hay mucha gente que se dice serlo cuando no lo es, dice el cual también nos ha hecho ministros suficientes del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, no de letra, sino del espíritu, porque la letra es la que mató a Israel. ¿Por qué Dios les dio la ley a Israel? Para que ellos supieran que ninguno de ellos pudiera hacerla hasta que el Mesías viniera. Entonces, ¿para qué les dio la ley Dios a los israelitas? Para que nosotros tuviéramos conocimiento del pecado y al momento que llegara el Mesías prometido, nosotros supiéramos por qué nos perdonó. ¿Por qué nos perdonó? Porque mentimos, hicimos esto, hicimos el otro, hicimos langala, etcétera, etcétera, pero sabemos por la ley lo que hicimos mal, que nos va a perdonar completamente el Señor. Para eso hizo la ley Dios, y para decirles que no podían hacerla sin Él. Entonces vemos que ya vamos aprendiendo, ¿ah? Muchos se apartaron, ¿verdad? 1 Timoteo 1, 1 Timoteo 1, capítulo 1, del 6 y el 8, dice, de lo cual, apartándose algunos, se han desviado, ¿verdad? ¿Por qué se han apartado? Porque no dividen bien la palabra de Dios. Dice, de lo cual, apartándose algunos, se han desviado a discursos vanos, dice la palabra vano. ¿Sabía que vano en griego significa hueco? Así como la revista Vanidades, es una revista hueca. Vanidad de vanidades es hueco de huecos, o sea que hueco quiere decir que te falta algo, no estás completo. Por eso dice, él tiene mucha vanidad, o sea, cree que tiene todo, pero a la vez está hueco, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Seguimos adelante, 6, 7, queriendo ser doctores de la ley, ¿verdad? Porque todos dicen, no, que la ley esto, que la ley el otro, que esto, que el otro, ¿verdad? Dice, no entienden ni de lo que hablan ni lo que afirman. No entienden. ¿Por qué? Porque para entender tienes que tener el Espíritu Santo y ser ministro del nuevo pacto. Mas sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. ¿Ah? ¿Por qué la ley es buena si la usa legítimamente? Porque el único que la cumplió fue Jesucristo. Por nosotros. Porque nosotros no la pudimos cumplir. Entonces, algún punto, ¿verdad? Dice la Biblia, Romanos 10:4, Cristo es el fin de la ley. Romanos 10:4, vemos la palabra de Dios que dice así, ¿verdad? Vamos a leerla. Romanos 10:4 dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. Entonces, tú ya creíste lo que Jesús hizo en la cruz, que murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, entonces tú ya no estás bajo la ley. ¿Por qué? Porque la ley castiga, la ley mata, ¿verdad? Vamos a ver Romanos 7 del 1 al 4, Romanos 7 del 1 al 4, ya que estamos ahí en Romanos. Dice, ignoráis, hermanos, pues hablo a los que saben la ley, que la ley tiene dominio mientras el hombre vive, ¿verdad? Porque la mujer está sujeta al marido mientras él vive, está obligada a su marido por la ley. Más muerto el marido, ella está libre de la ley del marido. Así que viviendo el marido se llama adúltera, Dios
de otro varón, mas si su marido muere, es libre de la ley, por tal manera no será adulta si fuera de otro marido. Se fija, Dios está, Pablo está poniendo un ejemplo cómo Dios nos redimió. Él tuvo que morir para que cumpliese la ley, para poderse casar con nosotros. ¿Se fija? Entonces vemos que en Romanos 9, ya estamos ahí, del 30 al 33, le damos una vuelta a la página. Dice, ¿qué diremos? Que los gentiles no siguen la justicia, han alcanzado la justicia es por la fe, somos salvos por fe, ¿no? Porque la seguían y no por fe, como más por las obras que la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito aquí, yo pongo en Sión la piedra de tropiezo. ¿Quién es Sión? Israel. Entonces dice Dios que Él puso una piedra de tropiezo para Israel, ¿va? Una piedra de tropiezo para Israel. ¿Por qué? Porque es tropezadero. Escándalo. Y todo aquel que creyere en Él, todo aquel que creyere en Él, ¿quién? En Cristo, no será avergonzado. Todo aquel que creyere en Cristo no será avergonzado. ¿Va? Vamos a ver Colosenses 2:16. Colosenses 2:16. Dice la palabra de Dios. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Esa cita la vimos en la prédica del domingo, respecto al día de fiesta o nueva luna o en sábado, porque nadie nos juzgue porque ya no estamos bajo la ley, Entonces, vamos a ver que para dividir la palabra de Dios, hay mucha gente, ya vimos que quieren hacer buenas cosas o obras, ¿va? Porque dice, me tengo que bautizar, me tengo que discipular, tengo que servir, tengo que ofrendar. Entonces estás haciendo obras, porque dice Dios en Filipenses 2:13 que Él pone el querer como el hacer. Tú no te tienen que decir, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tienes que nacerte voluntariamente, porque todo lo que viene a los pies de Cristo es voluntariamente, porque si no Dios no recibe tu ofrenda, o tu servicio, o tu dinero que ofrendes. Dios es especial en eso, porque es un Dios de orden. Entonces vemos que el primer grupo piensa en obras, el segundo grupo piensa solo Jesús, ¿va? Solo Jesús. Hay muchas denominaciones tradicionales, iglesias en todo el mundo que dicen solo Jesús. Yo sigo al maestro de Galilea, solo Jesús, que Jesús dijo, que solo Jesús. ¿Y qué? ¿Y el resto del Nuevo Testamento qué? ¿Va? El Nuevo Testamento, Pablo tiene 2/3 del Nuevo Testamento. Entonces mucha gente dice, no, pues yo sigo a Jesús. Entonces 2/3 del Nuevo Testamento los tiran a la basura. Porque Pablo es el apóstol de los gentiles. ¿Se fija? Entonces vemos que mucha gente dice solo Jesús, ¿verdad? Jesús dijo, Jesús toma tu cruz y sígueme, Jesús dormía afuera, y yo he visto hasta tipos cargando una cruz en los eventos que hemos ido a evangelizar a Louisville, Kentucky, al Derby de Kentucky. Unos amigos míos querían que yo cargara la cruz, y dije, yo no cargo eso. Digo, yo sé leer la Biblia, yo voy con ustedes a evangelizar, pero yo no voy a cargar la cruz. Es que todos los hermanos la están cargando, pues ¿qué? Que la carguen ellos. Porque la Biblia no me indica que yo cargue la cruz. Porque yo no soy judío. Entonces dicen que solo Jesús. Y dicen, es que nosotros solamente, y hablas con esa gente, entonces ¿usted qué predican? No, pues nosotros predicamos Lucas, Marcos, Lucas y Juan, y de ahí no salen. Muchas iglesias tradicionales todo el año predican de eso. Y no les enseñan ninguna doctrina para la iglesia. No les enseñan ninguna doctrina para la iglesia porque siempre están leyendo Marcos, Lucas, Juan, Mateo. Entonces vemos que hay un error, ¿va? Sí, hay muchas enseñanzas que Jesús dijo que son para la iglesia, pero la mayoría de las epístolas que son estas son para los judíos, ¿verdad? Son para los judíos. ¿Por qué entonces se llaman evangelios?
porque estos evangelios, estos tres les dicen sinópticos porque son similares, y el de Juan es más actual porque él ya conoció a Pablo y le metió muchas cosas que dice Pablo. ¿Por qué se llama evangelio? Porque es la historia de Jesús, cómo caminó hasta la cruz y se crucificó. Pero no es el evangelio que nosotros somos salvos, es la historia de Jesús. Entonces vemos que mucha gente dice, no, pues es que Mateo, Marcos, Lucas y Juan están en el Nuevo Testamento. Así dicen. Entonces nosotros somos en el pacto de gracia, entonces Mateo, Marcos, Lucas y Juan son del Nuevo Testamento. Técnicamente no están en el Nuevo Testamento, lo vamos a ver, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 15 en adelante. Ahí vamos a tener una gran sorpresa. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, por esta razón, el mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muere para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento. Entonces, este tiene que morir para las transgresiones que había en el antiguo pacto, ¿verdad? Que son llamados y recibían la promesa de herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testiador. Porque el testamento es confirmado con los que son muertos. De otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive. Así que ni tampoco el primero fue dedicado sin sangre, ya vimos en el pacto Chalón en Éxodo 24, fue dedicado con sangre, y este también fue dedicado con sangre, ¿verdad? Porque habiendo hablado Moisés de los mandamientos de la ley, todo el pueblo tomó los ángulos de los becerros y machos cabros, etcétera, etcétera. Está hablando de Éxodo 24, que ya lo leímos, que Moisés rocía la sangre al pueblo para hacer el pacto de paz con Dios, ¿verdad? Entonces vemos que técnicamente dice la Biblia que estos evangelios casi todos están en el Antiguo Testamento, porque Jesús vino a cumplir la ley. Por eso, aquí en mi línea divisoria puse la O aquí, la OS aquí, la S aquí, la N aquí, porque casi toda esta parte está dentro de aquí. Entonces, ¿desde cuándo es el Nuevo Testamento? Que Jesús muere en Mateo 27 o Mateo 28. En Marcos 15. Así, en Lucas 26, igual, ¿eh? Cuando Jesús muere, comienza el Nuevo Testamento. Entonces, para tú ser ministro del Nuevo Testamento, tienes que predicar desde la muerte de Jesús para allá. Porque si no, esta parte le pertenece al Antiguo Testamento. Aunque no fue escrita hasta la nueva era, de todas maneras están contando lo que aconteció, lo que pasó. Entonces es muy importante que aprendamos eso, ¿va? Que el Nuevo Testamento comienza con la muerte del testiador. Usted no puede ir y reclamar la herencia de su abuelito si su abuelito no se ha muerto. Entonces el Nuevo Testamento comienza cuando Jesús muere. Entonces dice, esa es la sangre del nuevo pacto que será entregada por vosotros. O sea, hasta que yo me muera. Ahorita todavía no hay pacto en la última cena. Hasta que yo me muera, entonces hay pacto. Entonces es muy importante que aprendamos eso, y leer correctamente los evangelios de Jesucristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para ver en qué tiempo están, a qué audiencia le está hablando. Acuérdense que la Biblia tienes que saber a qué audiencia está hablando. Jesús le está hablando ¿a quién? ¿A Israel o a la iglesia? ¿En qué lugar? Muchas profecías, muchas cosas que habla Jesús, dice Jerusalén, 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 Sión. Entonces, nosotros no estamos en Sión o en Jerusalén. Y el tiempo, porque Jesús era profeta y puede hablar de la tribulación o del milenio. ¿En qué tiempo está hablando Jesús? Por eso es muy importante aprender eso. Por ejemplo, hay una parte en los evangelios que dice que un día Él juzgará a las naciones y los cabritos los separará con las ovejas. Y yo he oído muchos predicadores que predican de eso, está fuera de lugar porque eso es para el milenio. Entonces, tenemos que dividir bien la palabra de verdad. Entonces, vemos que Mateo presenta a Dios como
el Señor, como el Señor, no, Mateo presenta a Jesús como el Mesías, como el Señor que se espera, ¿verdad? Marcos, ¿verdad? Como el siervo de Dios, ¿va? Lucas lo presenta, ¿va? Como el Hijo del Hombre. Y Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Y todos están bien porque Jesús es 50% hombre y 50% Dios. Jesús es el siervo de Dios porque es el enviado para ser el Mesías. Jesús es el Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando leemos estos evangelios en qué audiencia, tiempo y lugar está hablando Jesús, porque puede ser para otra interpretación mala, ¿verdad? Vamos a ver Mateo 15:24 para comprobar lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Porque tenemos que comprobarlo con la Biblia. Mateo 15:24. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Dios? Mateo 15:24. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y él respondió, Jesús, ¿va? Y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ah? ¿A quién vino Jesús? A los suyos y los suyos lo rechazaron, dice la Biblia. Eso es lo que él vino. ¿Ah? Y entonces Jesús vino con milagros, con prodigios, con señales. ¿Va? Aquí en el Antiguo Testamento hay señales. ¿Va? Que el maná cayó del cielo, que se abrió el mar rojo, que hubo muchos sanados, que le sacaron un demoniado. Y acá dice la Biblia en 1 Corintios 1:22, que los judíos piden señales, pero los griegos pedimos sabiduría, porque la iglesia, según 2 Corintios 5:7, dice, caminamos por fe y no por vista. Nosotros no caminamos por señales, ¿verdad? ¿Por qué Dios mandó al Mesías con señales? Porque Él escogió el pueblo más duro de corazón, que tenga la cabeza más dura para creer, para que le creyeran. Por eso querían ver, para creer. Y así hay muchos hoy en día, en muchas iglesias. Hoy es que aquí en esta iglesia yo no veo milagros. Aquí no veo nada. Entonces, eso tiene un corazón de un judío, porque tú tienes que caminar por convicción, por fe, no por vista, ¿verdad? Muchas personas no dicen eso. ¿eh? Así me dijo un tipo hace años, en la primera bautista que trabajaba de conserje, dice, vamos a ir a evangelizar, dice, ¿no quieres ir? Dice, no, dice, yo estoy esperando que Dios me mande una señal del cielo. Y yo me quedé, ¿qué? Yo le digo, pues cuidado, te cae un letrero de alto en la cabeza, porque dice la Biblia que nosotros no caminamos por señales, sino por fe. Y le dije yo a él, entonces tú cuando vas al mall o cuando vas al restaurante, ¿también le pides señales a Dios? Ya se quedó callado, ¿ah? Para unas cosas sí Dios y para otras cosas no. Entonces, tenemos que tener ese discernimiento para dividir correctamente la palabra de Dios, para que nosotros sepamos estudiar la Biblia. ¿Que son los evangelios buenos? Sí, son buenos, porque es la historia de Jesús, cómo llegó a la cruz. ¿Va? Porque nosotros tenemos que saber que Jesús hizo todo eso. Eso se le llama fe en Cristo, fe de Cristo, fe de Cristo. Fe de Cristo es todo lo que Jesús hizo para llegar a la cruz del madero. Y fe en Cristo es lo que Él hizo en la cruz, que murió en la cruz. No hay otra fe en toda la Biblia, nada más existen esas dos fees. Fe de Cristo, que Él nació, caminó 33 años y murió y fue obediente hasta la cruz. Y fe en Cristo, lo que Él hizo en la cruz. Es toda la fe que hay. Y si tú crees, la fe de Cristo es la más poderosa para pedir para una oración u otro, porque tú sabes lo que hizo el mismo Dios para morir por ti. ¿Se fija? Entonces dice Efesios 2, 8 y 9, Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, somos salvos por fe y gracia. Somos salvos por fe y gracia. Y dice la Biblia, y esto no de vosotros. O sea, que ni la fe es tuya ni la gracia es tuya. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios.
Tienes que oír el evangelio para ser salvo. Dice el siguiente versículo, Efesios 2:9, no por obras, no por obras, no por obras, para que nadie se gloree. Para que digan, oye, es que yo llegué al cielo porque yo me porté bien. Porque la gente vanamente piensa que su vida le han enseñado en las religiones falsas, que es una balanza, que tú haces cosas buenas y cosas malas durante tu vida, entonces Dios les va a poner una báscula y va a ver en dónde se inclina la báscula y que te van a pasar una película. Cállate los ojos, nada de eso. El juicio es en la cruz. Si tú crees, desde ahorita eres salvo y te vas al cielo. Si no crees, pues aunque tú hagas circo, maroma y teatro después de muerto, te vas al infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces nosotros no tenemos esa noción. Sabemos que nuestro Redentor hizo todo por mí. Yo no soy justo, el justo de justos murió por mí. Yo soy pecador. Él me lavó mis pecados para que Dios los justificara. Aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces vemos que Efesios 2:8-9 va, que dice que tenemos que tener esa noción. Dice Gálatas 3:22-26, Gálatas 3:22-26, el ayo va. Gálatas 3:22 al 26 dice, mas la escritura encerró todo debajo del pecado para la promesa por la fe de Jesucristo, por la fe de Jesucristo, por la fe de Jesucristo, lo que hizo Jesús, ¿verdad? Dice, por la fe de Jesucristo, dice el 22, fue dada a los que creen. Fue dada a los que creen, o sea, a los que creyeron en este tiempo. ¿Va? Dice la palabra de Dios, ¿va? 23, empero que viniese la fe, estamos guardados debajo de la ley, encerrados para que aquella fe que había de ser revelada, de la manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Fue un ayo, dice la Biblia, ayo para llevarnos a Cristo. Ayo se le llama un schoolmaster. Schoolmaster. Un schoolmaster era un esclavo que te llevaba, que mi hijo va a ir a la tienda y ahí vas con el esclavo, que mi hijo va a ir a la escuela y ahí no se separaba de ti. Entonces era como un cuidador. Entonces Dios tuvo cuidado de llevarnos de la ley para la gracia, dice la palabra de Dios, dice, porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Nosotros somos salvos porque tenemos fe en Cristo. ¿Se fija como ya estamos aprendiendo otra cosa? Entonces, usted no le haga caso a todas esas personas tradicionalistas y muchas iglesias tradicionales aquí en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo que Jesús, que solo Jesús, que solo Jesús, que solo Jesús, que solo Jesús, que Jesús dijo que tenemos que hacer los milagros de Jesús, tenemos que hacer la gran comisión que Jesús dijo. No, la Biblia dice que la gran comisión era para los judíos llevar esa palabra. Nuestra comisión está en 2 Timoteo capítulo 4, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esa es nuestra comisión para nosotros. Entonces, tenemos que tener la palabra de Dios correctamente. Entonces, vemos que la palabra de Dios, a Cristo lo rechazaron 3 veces, ¿va? Vemos aquí, la dividimos aquí, el ministerio de Juan el Bautista. Ministerio de Juan el Bautista. ¿Cuál es el ministerio de Juan el Bautista? Que iba a anunciar que el rey llegaba. Dice, báñense, lávense, yo los voy a bautizar para que se limpien de sus pecados porque vamos a recibir al Mesías. ¿verdad? Se fue la voz en el desierto que clama y entonces Juan el Bautista, Dios lo sacó de una secta en el desierto para traerlo y para anunciar el nombre de él. Entonces Jesús, Dios mismo dice que Juan el Bautista es el mayor profeta de toda la Biblia porque llevaba un mensaje especial. Ya viene el Mesías. Límpiense, cámbiense, quiten sus pecados porque ahí viene el Mesías, va el rey, se va a sentar y vamos a gobernar la tierra para siempre.
no porque escribió 66 libros como Isaías, no, es el mayor profeta por el tipo de mensaje que él llevaba. ¿Verdad? ¿Qué llevaba el mensaje de Juan el Bautista, el ministerio de Juan el Bautista? El mensaje de Dios. ¿Verdad? El ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Como vimos, vino por los suyos lo rechazaron. Entonces nosotros no estamos bajo el ministerio de Jesús ni bajo el ministerio de Juan el Bautista. Vamos a verlo por qué. Porque el ministerio de Jesús, Jesús vino a llevar el mensaje. Dice, yo soy el Mesías, yo soy el gran yo soy. No le creyeron. ¿Qué hicieron? Lo mataron. Entonces, ¿qué mensaje trajo Jesús? El mensaje del Hijo. ¿Se fija? Y aquí en Hechos capítulo 7, ¿verdad? O Actos capítulo 7, Esteban da el mensaje del Espíritu Santo y los judíos lo rechazaron. Entonces, ese es el ministerio de los apóstoles. Entonces nosotros no estamos bajo el ministerio de los apóstoles, estamos bajo el ministerio de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo es el apóstol de los gentiles. Porque los apóstoles vinieron primeramente por los judíos. Pedro estaba encargado de los judíos y él era jefe de todos los discípulos. Entonces vemos que primeramente rechazaron a Dios con Juan el Bautista. Rechazaron al mismo Hijo de Dios, al mismo Jesús. Y capítulo 7, Actos, me faltó una S, rechazan al Espíritu Santo, Esteban. Entonces Dios dijo, extrae uno, extrae dos, extrae tres, como el béisbol, dice, me voy con los gentiles. Estos me rechazaron, me divorcio de ellos, aquí vuelvo yo a lidiar con ellos, dice Romanos 14. Vuelvo a lidiar con ellos aquí. Mientras tanto, yo abro las puertas aquí y de aquí para que los gentiles, los extranjeros, fuéramos salvos. Eso es grandioso. Entonces nosotros tenemos que dividir correctamente la palabra de Dios, estudiarla correctamente para entenderla. ¿Cómo podemos estudiarla correctamente? Estudiar lo que dice el apóstol Pablo de Romanos a Filemón muchas veces, repetidamente, para que nosotros entendamos. Si tú entiendes el ministerio de Pablo, ¿por qué hay tantos ministerios? No hay tantos ministerios porque nada más son dos grupos. Israel y la iglesia, son dos olivos, Israel y la iglesia, nada más. Entonces, ese es Israel y la iglesia. Igual. Entonces, el ministerio de Pablo, dice yo a vosotros hablo, Romanos 11:13, apóstol de los gentiles, vamos a ver otra cita, segunda de Timoteo 1:11, segunda de Timoteo 1:11, dice, de lo cual yo soy puesto predicador. Pablo es nuestro predicador. Apóstol. Maestro de los gentiles. ¿Se fija? Entonces nosotros, aquí los tradicionalistas, de solo Jesús dicen, ellos dicen, mi maestro es Jesús, sí, Jesús fue el maestro de Galilea, pero muchas cosas que vienen de Jesús son para la tribulación, para el milenio y para su pueblo. Algunas cosas que aplican para la iglesia que Jesús dijo, Pablo las repite. Como dice, honrar a tu padre y a tu madre, como dice en el Antiguo Testamento. Hagan eso porque Jesús me lo dijo. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Lo dice 3 veces en su epístola. Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, ¿verdad? Soy de Cristo, ¿verdad? Entonces es muy importante que aprendamos eso. Si tú entiendes este concepto, entonces ya no te haces bola cuando estás estudiando, ¿verdad? Tú lees un pasaje y más o menos sabes de lo que está diciendo, ¿verdad? Vamos a leer un pasaje en el Antiguo Testamento.
Josué 1:9. Ese es uno de los favoritos de muchos. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo, el Señor, tu Dios, contigo en donde quiera que estés, que fueres. Entonces todo el mundo se adueña de ese pasaje, ¿no? Qué bonito se oye. Oh, thank you, predicador. La R aquí, perdón. Gracias. Entonces vemos que dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas. No me está hablando a mí porque yo no soy Josué. El Nuevo Testamento me dice Pablo en Timoteo que Dios ya no me dio un espíritu de temor, sino de valor. Entonces la Biblia se contradijera si yo me esforzara a ser valiente. No, Él ya me hizo valiente, al tener el Espíritu Santo ya me hizo valiente. Entonces, muchos de los pasajes así, aquí dice, el ángel del Señor acampa a los que le temen. Y así oran las hermanitas, oran los hermanos. Bueno, dicen el ángel de Jehová, ¿va? Porque Jehová lo inventaron los católicos. Dice el Señor, el ángel del Señor. Dice, acampa, pero aquí dice la Biblia que ya no acampa. Aquí acampaba porque iba y venía, pero aquí la Biblia dice que ya se metió dentro de mí, yo soy templo del Espíritu Santo, está para mí, para siempre dentro de mí. Entonces ya no puede acampar. ¿Cómo le voy a decir a Dios, que tus ángeles acampan si ya tengo el ángel de ángeles dentro de mí? Ya estoy más que protegido, ya estoy comprado, estoy redimido. Dice en Hechos, Actos, capítulo 20, que me compró con su propia vida, con su propia sangre. Y dice Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre. Entonces, como ven, esa es una manera fácil de entender la Biblia. Primero, las dos divisiones, Antiguo y Nuevo Testamento. Tener mucho cuidado cuando leen los evangelios, porque puede hablar, está hablando otra audiencia, en otro lugar, en otro tiempo. ¿A quién le está hablando Jesús, verdad? Porque hay muchas enseñanzas buenas de Jesús para la iglesia, pero nosotros tenemos que enfocarnos en la doctrina para la iglesia que está de Romanos a Filemón, la palabra de Dios. Para cuando tú ya te sepas de Romanos a Filemón de memoria, entonces ya ponte a leer toda la Biblia. Porque hace mucha gente que hemos ido, mi esposa y yo, a las iglesias, dice, el hermano es nuevo, ¿qué me recomienda leer? Y ahí están los falsos pastores y los falsos hermanos diciéndole, usted lea Salmos, hermano, usted lea Proverbios, usted lee el Evangelio de Juan. No, tú tienes que leer de Romanos a Filemón, porque ese es para la iglesia, ese es para la iglesia. Y nosotros ya no caminamos por señales, sino por fe. Entonces, vemos que el libro de Hechos, ¿verdad? Por último, se le llama un libro de transición. ¿Qué es un libro de transición? Que no puedes sacar tú muchas doctrinas de él. Por ejemplo, los carismáticos o los pentecosteses sacan su doctrina de Hechos capítulo 1 y 2 y el resto del libro no lo leen. Entonces están fuera de lugar. Entonces, Hechos es un libro de transición. ¿Por qué es un libro de transición? Porque Dios cambia de Israel a los gentiles. Por eso es una transición. Cambia de las obras a la fe, de la ley a la gracia. ¿Se fija? Del pacto Shalom al pacto de gracia. Entonces Dios hace una transición. Empieza la transición en Hechos capítulo 7, cuando Esteban es rechazado, Dios se va hacia los gentiles. Entonces la primera familia, en capítulo 9, la familia de Cornelio, la primera familia gentil es salva. Por el mismo Pedro. Entonces vemos que de esa manera puedes tú estudiar la Biblia correctamente y sobre todo entenderla, ¿verdad? Porque así tú sabes qué está haciendo. Que vamos a hacer las fiestas de Israel. Fuera del lugar, ¿no? Como dice que es una sombra de lo que ha de venir, ya lo vimos el domingo pasado. ¿Cómo yo voy a hacer las fiestas de Israel? ¿Va? Así me dijo un disque pastor, entre comillas, ¿verdad? Porque ni era pastor, dice, nosotros hacemos las primicias, nosotros hacemos las fiestas. Le digo, entonces cuando cumpla 50 años regale la iglesia, porque es la ley del jubileo. Eso ya no le gustó, ¿verdad? Porque dice que tienes que seguir toda la ley o no la sigas nada, nada más agarran lo que les conviene, ¿verdad? Dice, nosotros cumplimos la ley, pues quítate la camisa, porque la Biblia dice que si tienes una camisa con 2 hilos, es contra la ley.
O es toda de algodón o toda de poliéster, aquí nada de 50%. Entonces tenemos que saberla para que no presentarnos como obreros aprobados que no tenemos nada que avergonzar. Acuérdense que todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios, eso es grandioso. Esa es la gran diferencia entre el verdadero cristianismo y las falsas religiones y las falsas denominaciones y etcétera, etcétera. Que el evangelio es gratis. Es una locura para muchos que el evangelio es un regalo de Dios. La salvación, el evangelio que nos dio para salvación es un regalo, ¿va? Bueno, no nos podemos ir sin predicar el glorioso evangelio, ¿ah? Que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día según las escrituras. Así de fácil es el evangelio. Dice, es una locura. ¿Cómo vas a ser salvo por creer eso? Yo fui salvo así. Entonces, yo fui salvo así. Y hubo un poder, ¿verdad? Dice 1 Tesalonicenses 1:5, a mí no solamente me dijeron el evangelio con palabrería, vino con el poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por este estudio. Padre, que este estudio pueda llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice. Amén. Que Dios los bendiga.